Constitucionalista Jorge Jáuregui para tratar este tema. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Nelia, Paola, muchas gracias por la invitación, es un placer, encantado, a sus órdenes. ¿Qué opina de que ni siquiera pasó la Comisión de Constitución el proyecto presentado por el gobierno? Bueno, creo que es una muestra de la dinámica que el Parlamento peruano sigue, por lo menos del 2016 en adelante, ¿no? Hay un problema de diseño institucional del sistema de representación del Perú, es decir, el sistema electoral que aplicamos para elegir a los parlamentarios y el diseño del Parlamento, que es un Parlamento pequeño de 130 escaños, produce un alto nivel de subrepresentación, es decir, el Parlamento no es representativo, ¿no? A esto hay que sumarle que la forma como se eligen las precandidaturas en las elecciones internas, la forma como están organizados los partidos, va cada vez constituyendo una suerte de ¿cómo decirlo?, de límite, ¿no?, muy intenso a la libertad política de los ciudadanos para elegir. Entonces tenemos un problema de fondo que en esta coyuntura, tras la derrota de algunos sectores políticos del Perú que no aceptaron la derrota, que desarrollaron esta narrativa del fraude, se ha tornado mucho más intensa esta situación de desconexión absoluta del Parlamento, por lo menos de buena parte de sus bancadas, con respecto al interés ciudadano. Entonces, esto es un tema estructural, ¿no? Se asocia mucho este funcionamiento a un legado de la autocracia de los 90. El Perú tuvo una tiranía, que fue una tiranía bastante corrupta además, que estableció un sistema de representación que hasta ahora tenemos y que no se ha modificado sustantivamente, ¿no? Entonces, creo que es una expresión más. Esto no es una novedad, ya del 2016 en adelante, pero del 2021 con mucha más intensidad, vemos un Parlamento absolutamente desconectado de los ciudadanos, ¿no? Sí, a ver, sí, doctor Jáuregui, basándome en el marco legal, en el marco del reglamento que tiene propiamente el Congreso de la República, ya un tema de orden. Sí, el Congreso nos está mostrando esta posición, no el Congreso, la bancada que tiene el poder dentro del Parlamento. Y por otro lado, la situación de la población en las ciudades, en Lima, protestando. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice la Constitución? Porque los congresistas señalan, no, nosotros somos democráticos y respetamos la Constitución, se tiene que respetar el debido proceso y todo lo demás. Por un lado, la población en las calles y por otro lado, los congresistas con esta actitud. ¿Qué dice el reglamento? En algún momento hay el punto donde, oiga, señor congresista, tu reglamento dice que tienes que representarlos, fiscalizarlos, proponer, pero proponer de lo que la población está gritando en estos momentos en las calles. A ver, ¿hay alguna configuración que pueda entender y hacerlos, por lo menos, entrar en línea, en razón, a los congresistas que están con esta posición? Bueno, ciertamente el problema que tenemos, más que un tema, ya en el ámbito que usted señala de que no tienen, o sea, no han logrado un consenso para aprobar una fórmula legal que sea la que permita en principio el recorte del mandato de las autoridades parlamentarias y ejecutivas y por lo tanto proceder a un adelanto de elecciones. No han logrado un consenso, entonces me parece que es muy claro que la dificultad no viene de las normas reglamentarias y de la Constitución en este caso, sino que particularmente en esta coyuntura ya hay un problema de orden político. Es decir, no hay una voluntad de escuchar a los ciudadanos. Lamentablemente, el mecanismo como las democracias se protegen en Nelia de esta dinámica que tenemos actualmente en el país es el equilibrio de poderes. Es decir, el Ejecutivo debiera contrapesar al Parlamento en los excesos que está cometiendo. El Parlamento está cometiendo excesos, ¿no? La interpretación arbitraria, por ejemplo, de la vacancia, esto en absoluto quiere decir que pueda constituir una defensa, ¿no? Cuestionar la forma como se ha interpretado la vacancia, no es una defensa del señor Castillo, pero vamos, es arbitraria la forma como se viene interpretando, ¿no? Y esto ya viene desde el 2016, cuando se aplicó la misma lógica al señor Kuczynski, ¿no? Ok, entonces ¿quién es un problema político. Sí, pero entonces, ¿quién se encarga de poner el orden? Si no va por el Congreso ni por el Ejecutivo, peor por la población, ¿quién le pone orden al Congreso? Bueno, en principio es el Ejecutivo el que debiera equilibrar al Parlamento, en este caso,
tenemos que el sistema constitucional peruano establece que el Tribunal Constitucional puede dilucidar cuando hay un conflicto de competencia, por ejemplo, pero la situación es compleja porque realmente el Parlamento no tiene contrapesos, sobre todo las bancadas que acumulan el mayor número de escaños, ¿no? Que pueden, son las que están un poco, parece ahora, gobernando, que coincide con las bancadas que perdieron la última elección, ¿no? Entonces, yo no veo en este contexto una alternativa que no sea tal vez un mayor activismo ciudadano a nivel de la sociedad civil para ejercer una presión democrática dentro, digamos, de los marcos institucionales, pero un mayor activismo ciudadano, ¿no? Parece que algún sector de la ciudadanía está cargando el peso del cuestionamiento al status quo, que claramente no corresponde a una lógica democrática. Tenemos una lógica de desequilibrio de poderes, que es lo que en ciencia política se conoce como una lógica autocrática, ¿no? La forma como se construye un régimen democrático es a través de la separación y equilibrio de poderes que debe proveer un pluralismo en la discusión. Agotada esa lógica, entramos en una suerte de regímenes híbridos que pueden decantar en una tiranía abierta, y en ese tránsito estamos, ¿no? Entonces, creo yo que la solución pasa por un esfuerzo de la sociedad, de la ciudadanía, de formar realmente una plataforma que permita también tener una propuesta, ¿no? Hay una hay una dificultad grande, ¿no?, con las bancadas. Yo tengo una duda, desde que empezó digamos, que no está el artículo 132 y 133 de la cuestión de confianza, que ya no conmina desde el Ejecutivo al Congreso a aprobar una norma. La otra salida es una salida que se habló que ha existido, pero yo no encuentro el documento, que en el año 2000, cuando Fujimori renuncia en Tokio a través de un fax, se le entrega una suerte de lucro cesante a los congresistas, y eso, digamos, facilitó el voto y facilitó la transición. ¿Ese dato usted lo ha encontrado? ¿Era cierto? Mire, lo que en su momento se dio es que hubo una presión ciudadana, me parece que eso fue lo más claro, que forzó un consenso a nivel de las bancadas que produjo un acuerdo para un recorte de mandatos y un adelanto de elecciones, o sea, la convocatoria a unas elecciones generales que se dieron en el 2001, ¿no? Creo que en el ámbito político se está, digamos, centrando la solución que podría darse en este caso, ¿no? Ciertamente parece que la intensidad de la voluntad autoritaria por parte del Parlamento, no de todas las bancadas, pero de buena parte de estas, y es más intensa que en el 2000, ¿no? De tal manera que ahora tenemos un saldo de cerca de 60 personas asesinadas, porque claro, no es que han perdido la vida, las han asesinado, ¿no? Muchas de estas son personas que han estado no participando en sí de la protesta, sino tratando de socorrer a algunos ciudadanos heridos, ¿no? Muchos han sido personal médico, ¿no? O personas que simplemente eran transeúntes. Y esto no inmuta a digamos, a la representación para que de una vez se tome un acuerdo. Y ha habido además algo que me parece a mí exaspera mucho más, y crispa mucho más la situación que tenemos en el país, es el hecho de que se haya pretendido aprobar, por ejemplo, un adelanto de elecciones para elecciones complementarias. Eso está absolutamente desconectado del marco constitucional, porque las elecciones complementarias es un mecanismo constitucional que se aplica solo al caso en el cual el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, a través del Primer Ministro, negada la confianza en 2 oportunidades, entonces queda habilitado para la disolución del Parlamento, ¿no?, dejando solamente a la Comisión Permanente, y ahí sí se convoca una elección complementaria, ¿no?, para completar el mandato del quinquenio parlamentario. Pero en el caso que estamos ahora en ciernes, que lo que se busca es recortar el mandato tanto del Ejecutivo como del Legislativo, lo que corresponde es reconfigurar íntegramente el sistema para ir a unas elecciones generales. Entonces, esto claramente es percibido por sectores importantes de la ciudadanía como
pues una suerte de burla, ¿no? Entonces, creo que quisiera que escuche con nosotros, sí, quisiera que escuche con nosotros ahorita el cierre de la Comisión de Constitución. Ha hablado Alejandro Cabero. Tenemos un tuit de Alejandro Cabero que al salir de la Comisión de Constitución señala: si la presidenta siente que no es capaz o no está a la altura del encargo dado por la ciudadanía, que dé un paso al costado, pero no es su tarea tratar de forzar decisiones en otro poder del Estado como es el Parlamento. ¿Qué opina de eso? Y de verdad que el 132 y el 133 vaciaron de contenido al tema de la cuestión de confianza para usted. Mire, no, porque las modificaciones que se han hecho al ámbito de la institución de la confianza se han hecho en un ámbito infraconstitucional. No se ha modificado la Constitución. Y la propia norma constitucional establece que las normas y las instituciones constitucionales, ¿no?, los institutos constitucionales, prevalecen sobre normas de inferior jerarquía. Entonces, digamos que la cuestión de confianza es un mecanismo que está vigente en nuestro sistema constitucional. Si la presidenta no lo está impulsando a través del primer ministro, esto está más vinculado a su voluntad política, es decir, no tiene voluntad de utilizar este mecanismo, que es el único mecanismo de contrapeso que tiene la institución de la presidencia respecto del Parlamento, ¿no? Tenemos un presidencialismo parlamentarizado que tiene una enorme carga de instituciones parlamentarias que bloquean la política en el país. Hay un esfuerzo enorme, una expectativa enorme de los ciudadanos por elegir al presidente o a la presidente, y luego tenemos que el presidente necesita gobernar a través de un gabinete ejecutivo que necesita la confianza del Parlamento, ¿no? Y además un gabinete que puede ser censurado. Entonces queda una lógica bloqueada. Esto contribuye a que tengamos la lógica que tenemos, ciertamente, pero el presidente, es decir, la institución de la presidencia, en este caso la señora Boluarte, está habilitada para hacer uso de la cuestión de confianza, ¿no? Claro, siendo pero una institución constitucional prevalece, ¿no? No, yo sé, pero no los conmina. Pero en todo caso está un poco, digamos, tenemos a la presidenta diciendo una cosa, al primer ministro diciendo otra cosa, reuniéndose con Avanza País. No es gratuito que estamos poniendo este byte de alguien de Avanza País, quien está diciendo que diciendo que no se quieren ir, ¿no? Dice sobre si quiere, nuestra responsabilidad es quedarnos. Y fuimos elegidos para tomar decisiones en un parlamento que se maneja en función a reglas, no para hacer lo que nos dé la gana. O sea, ahora ya no se van. No, Nelia. no, si le dice, si quieres, O sea, ya vete no se tú, ¿no? Pero Sí. no nos cargues el problema a nosotros, que nosotros hemos sido elegidos hasta el 2026, en otras palabras. Sí, pero es interesante porque esto implica, una expresión de esa magnitud implica un desconocimiento o un estar totalmente apartado de una lógica democrática, porque en ninguna lógica, o sea, ningún parlamento que se precie de ser democrático solamente se sujeta a reglas. Se sujeta a reglas, pero fundamentalmente se sujeta a un procedimiento de rendición de cuentas permanente. Los parlamentarios están obligados a informar de sus decisiones. Si bien es cierto que no hay mandato imperativo sobre ellos, sí están obligados a informar de sus decisiones y a buscar representar el interés ciudadano, ¿no? En una situación tan dramática como la que tenemos actualmente en el país, que hemos visto por las encuestas de opinión, sobre el 90% de la ciudadanía desaprueba la forma como el Parlamento funciona, creo que entonces esto, digamos, es muy gráfico de la situación en la que estamos. Ahora, lo que no se están dando cuenta estos grupos es que el castigo que pueden hacer los ciudadanos con los votos en una elección que necesariamente se va a tener que llevar a cabo en algún momento, va a ser de la misma intensidad con la forma como se está actuando desde el Parlamento, de algunos sectores de la política. Ahora, esto preocupa, digamos, puede también ser, importante establecer las alertas, porque un Parlamento que sistemáticamente ha actuado acosando a los organismos electorales, acosando a las autoridades electorales, como es el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMP, ha pretendido descabezar los organismos electorales, y aún hay discursos que giran en torno a esa idea, que ha aprobado 2 leyes este Parlamento, en el cual se ha afectado el cronograma electoral en las últimas elecciones regionales y municipales. Verdaderamente deja mucha preocupación respecto si va a permitir realmente unas condiciones adecuadas de neutralidad en las elecciones, ¿no?
hemos visto que en las últimas elecciones de 2021 la desinformación fue notable de algún sector de la prensa, y si ahora se va a sumar algunos actores políticos del Estado a desinformar, entonces la lógica va a ser un poco complicada para estas elecciones que van a tener que darse, si no sea en el 2023, el 2024 o el 2026, pero un parlamento que tiene estas características preocupa, porque el Perú ha tenido, por lo menos en los últimos 20 años, unos organismos electorales que han cumplido exactamente con su función en un marco democrático y constitucional, pero porque hemos tenido poder ejecutivo y parlamento que ha actuado también, digamos, respetando la autonomía de los organismos electorales. Pero hay evidencia que no se tiene esa voluntad. Sectores que han desarrollado la narrativa del fraude, ¿no? Entonces, esto requiere, la única solución a una dinámica de estas características es un mayor activismo ciudadano y una mayor vigilancia ciudadana. Bueno, y eso es lo que... Bueno, y ese es el rol y el papel que va a tener que jugar la ciudadanía de aquí en adelante, previa evaluación. Muchísimas gracias, doctor Jáuregui, muy gentil con Nativa Fondo. No, Lilia, Paola, muchas gracias por la invitación. Un placer. Buenas noches.